Saludos amigos, bienvenidos al Seminario Panamericano de Estudios Teológicos, un lugar donde juntos podemos aprender los grandes temas de la teología, la Sagrada Escritura y las ciencias de la religión. Soy Ronald Chauca y les saludo desde Sao Paulo, Brasil. Hoy tenemos otro tema muy interesante. En esta clase hablaremos de la lectura bíblica de los cuatro lados, un método de estudio bíblico muy utilizado en comunidades de base, en grupos pequeños de estudio bíblico, y un método muy interesante que nos acerca a una exégesis seria, sincera del texto bíblico. Eh, ¿Por qué se llama lectura bíblica de los cuatro lados? Bueno, es que nosotros nos vamos a aproximar al texto bíblico desde estos cuatro lados, estos cuatro ángulos, que son la situación económica, la situación social, la situación política y la situación ideológica, ¿no? Todos estos acontecimientos que están dentro del texto bíblico que también saltan a la vista. Eh, en este seminario siempre nosotros insistimos que es mucho más provechoso acercarnos al texto bíblico desde una exégesis, desde un estudio bíblico sincero, sin pretensiones previas, ¿eh? Y luego ya nosotros trataremos de buscar una interpretación y alguna aplicación que sea posible para nuestra realidad. Bien, amigos, con este método de lectura bíblica de los cuatro lados, imaginariamente nosotros vamos a trazar un rectángulo sobre el texto bíblico y le vamos a hacer preguntas respecto a esos cuatro lados, cuatro aspectos que acabamos de ver anteriormente en un momento de la historia de Israel. Nosotros trataremos de acercarnos a aquella época en que el texto bíblico fue escrito, fue transmitido para un público particular. Después de esto, veremos que podremos comparar la realidad que se presenta en el texto con nuestra realidad, ¿no? En algunos casos será importante eh, realizar una aplicación a nuestra situación actual, puesto que si nosotros leemos un texto bíblico, no es apenas para nuestro provecho personal, ¿no? Para nuestro provecho devocional, sino que también buscamos transformar nuestra realidad partiendo, en este caso, de un estudio del texto bíblico. Es interesante que diferentes disciplinas han contribuido, vienen contribuyendo para un estudio científico de las escrituras, en particular las ciencias sociales, que desde la economía, la sociología, la antropología y también la política nos ofrecen valiosos aportes para aproximarnos a la realidad económica, social, política e ideológica que está en la base de un texto bíblico. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Este método tiene cinco pasos, estos de aquí. Escoger el texto en primer lugar, obviamente. Luego hacer una lectura atenta de este texto bíblico. Luego tratamos de reconstruir el pasado. Luego trataremos de hacer un diálogo con el presente, es decir, con nuestra realidad. Y, de ser necesario, descubrir un mensaje para la actualidad, puesto que es importante, ¿no? Cuando nosotros aprendemos de los acontecimientos pasados para traer una enseñanza a la realidad. Eso también, de esa manera, también el texto bíblico nos ayuda. Muy bien, ahora vamos al primer punto, escoger el texto. El texto tendría que ser adecuado, por ejemplo, un texto que nos hable acerca de la tierra, que hable de la gente, del trabajo, de las realidades económicas, sociales o políticas, entre otros. De pronto no todo texto bíblico nos aportará todos estos datos, pero la mayoría sí, ¿no? Y a partir de ahí es que nosotros empezaremos a desarrollar nuestro trabajo. En segundo lugar, vamos a hacer una lectura atenta del texto bíblico, de pronto no solo una lectura, sino varias, para descubrir las personas, los grupos, situaciones económicas y sociales, acontecimientos políticos,
manifestaciones culturales y religiosas, entre otros, ¿no? De esta manera nos acercamos al escenario de aquella época y a los personajes, tratar de entender qué estaba aconteciendo en esa época y así poco a poco buscar una interpretación del texto bíblico. En tercer lugar, ya a partir de aquí empezaremos a hacer algunas preguntas. Vamos a reconstruir el pasado a partir de aquí, haciendo al texto bíblico que hemos seleccionado las siguientes preguntas. Primero, desde el lado económico. Por ejemplo, ¿qué y cómo se produce? ¿Quiénes y para quiénes lo producen? Por ejemplo, si nosotros nos enfocamos en el contexto histórico de la época de Jesús, vemos a un pueblo oprimido, el pueblo judío, que todo lo que ellos producían tenía que destinarse una parte en forma de impuesto, no solamente para los gobernantes locales de aquella época, sino también para el imperio dominante de aquel entonces, que era el imperio romano. Nosotros, al leer los textos bíblicos que tienen que ver con la época de Jesús, nos encontramos con un pueblo oprimido, ¿no? Un pueblo de pronto con falta de esperanza, ¿no? Y es en ese escenario de opresión económica en que aparece Jesús, ¿no? Se levanta como un líder importante. Eh, Luego continuamos con el lado social, y hacemos las siguientes preguntas. ¿Qué personas o grupos participan? ¿Qué clases sociales aparecen? ¿Qué problemas tienen? Volviendo, por ejemplo, al escenario de la época de Jesús, encontramos una diversidad de clases sociales, sectas, agrupaciones que están en tensión entre sí. Por ejemplo, leyendo los evangelios nos encontramos con grupos como los saduceos, los fariseos, implícitamente de pronto nos topamos también con los esenios, nos encontramos con los celotes, que eran los revolucionarios violentos de aquella época. Nos encontramos con que Juan el Bautista también tenía su movimiento y más adelante Jesús también. Y así, encontramos diferentes clases sociales, personas que estaban en la cima de una pirámide y otros que estaban en lo más bajo de la sociedad, como los esclavos. Eso respecto al lado social, ya desde el lado político, nosotros podemos preguntar quién y cómo gobierna, para quién gobierna. Regresando al escenario de la época de Jesús, nos encontramos, por ejemplo, con los reyes herodianos, ¿no? Que eran reyes vasallos, que gobernaban en realidad para el emperador romano, ¿no? Y que la opresión de esta manera sistematizada hacía que el pueblo esté ahogado, ¿no? A través de la imposición de grandes tributos y así. Luego nos vamos al lado ideológico, aquí entramos ya al lado de las creencias y preguntamos qué es lo que el pueblo y los grupos sociales piensan sobre la religión, sobre la política, sobre la sociedad, sobre la justicia. De nuevo, en este escenario de la época de Jesús, nos encontramos con un judaísmo muy diversificado. O sea, algunos piensan que las creencias entre los judíos de aquella época eran uniformes, pero no. Si nosotros examinamos el texto bíblico y también otras herramientas, como los comentarios, libros especializados, que nos hablan de la arqueología, nos hablan de los acontecimientos sociales de aquella época, nos damos cuenta que grupos como los saduceos, por ejemplo, que era la aristocracia de la religión en aquella época, no creían en la resurrección de los muertos, ¿no? Que todo lo que acontecía, pues era en nuestra historia, ¿no? Y más allá no había nada. Ya los fariseos tenían una idea un poco diferente, ¿no? Los fariseos sí pensaban la posibilidad de la resurrección, ¿no? En el final de los tiempos. Luego encontramos a diferentes otros grupos como los celotes, ¿no? Que siempre eran rebeldes, esperaban una liberación de la operación, de la
opresión del pueblo de Israel con esta esperanza viva de la llegada de un Mesías, pero un Mesías político, guerrero y también sacerdotal. Em, y luego nos encontramos con el movimiento de Jesús, recordando que el cristianismo comenzó originalmente como un movimiento judío, que tenía también otras expectativas, ¿no? Pacíficas, cosa que nosotros hablaremos al detalle en otra clase. Y bueno, y otra diversidad de pensamientos en aquella época, ¿no? Implícitamente hay otros movimientos como el de los esenios, ¿no? Que sería tema para otra clase, ¿no? Luego de haber eh, hecho estas preguntas, nos pasamos, eh, nos pasamos para el punto 4 en el que nosotros ya dialogamos con el presente. Seguimos entonces el mismo proceso y hacemos las mismas preguntas, pero ahora para nuestra situación actual. ¿Qué significa esto? Después de haber reconstruido eh, el pasado, haber reconstruido el escenario, los acontecimientos del texto bíblico, nosotros hacemos una comparación con nuestra realidad actual, ¿no? Ya que los acontecimientos pasados algo pueden enseñarnos al tiempo actual. A esto nosotros podemos añadir también nuestras expectativas cristianas, teológicas que podamos tener. Pero previamente nosotros hemos partido de un estudio bíblico, ¿no? De una exégesis del texto bíblico. Luego, de haber hecho este diálogo es que aterrizamos al último punto, descubrir el mensaje para hoy. Y hacemos estas preguntas: ¿qué nos enseña el texto? ¿Qué podemos hacer? ¿No? ¿De qué manera nosotros podemos, a partir del ejemplo del texto bíblico, transformar nuestra realidad actual? Un texto bíblico, un estudio bíblico, siempre nos ofrece posibilidades para transformar no solamente nuestra espiritualidad, nuestra devoción, sino también la realidad que nos rodea, ¿no? Puesto que nosotros no estudiamos el texto bíblico apenas para acrecentar nuestras expectativas espirituales, ¿no? Acrecentar nuestra fe, que está bien, pero no olvidemos que vivimos en un mundo convulso y que necesita transformación. Y de esta manera el texto bíblico, desde un estudio sincero, nos ayudará mucho. Amigos, hasta aquí este pequeño estudio bíblico, esta pequeña clase. Si les gustó, pueden darle me gusta a este vídeo, pueden suscribirse también a nuestro canal, pueden dejar sus comentarios aquí abajo y si creen necesario compartir esta clase con otras personas. Yo les agradezco mucho y también pueden aprovechar las otras clases que periódicamente estaremos subiendo en este canal del seminario. Amigos, muchas gracias por su atención. Hasta luego.